Muy buenos días. Hoy es viernes y es el día que tenemos una cita para poder meditar en la palabra del Señor. Extraer de ella alguna lección práctica, algo que pueda ayudarnos para este día, para este fin de semana, algo que nos recuerde de veras de Dios mismo y nuestra condición. Hoy vamos a estudiar un pasaje quizá un poquito controversial, pero muy claro si lo vemos a la luz de todo el contexto. Miren ustedes, en Génesis capítulo 18, Génesis capítulo 18, cuando habían los enviados de Dios y Dios mismo visitado a Abraham y a Sara, ellos le aseguraron que Sara iba a ser mamá, que iba a tener un hijo en el tiempo debido, o sea, 9 meses después. Ahora, Sara ya era una mujer grande, era una mujer de años, y ella cuando oyó la noticia se ríe, y los ángeles la reprenden. Dice, pero le dan una tremenda lección. Miren en el versículo 14 del 18. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Ese fue el mensaje del ángel de Dios. Naturalmente, Abraham tiene que darse cuenta que él estaba haciendo o ya estaba en el canal de la bendición. Dios le había dicho en el capítulo 12 que él iba a bendecirlo para que él fuera bendición. Pero aquí viene una parte de la familia que no está encarrilada en la voluntad de Dios. Desde el principio, Dios queriendo mostrarle a Abraham que la rectitud de su promesa se iba a cumplir. Dios también le enseña a Abraham una gran lección. Abraham, yo te prometí que tú ibas a ser el padre de muchas naciones. Pero aquí tienes parte de la familia que se fue, escogió vivir dentro de Sodoma y de Gomorra. Y ahora ellos, ¿cómo van a ser bendecidos? Sin embargo, Abraham, haciendo a un lado quizá las dudas, las preguntas, se acerca a Dios. Cuando llegaron aquellos visitantes, ustedes lean ahí en el capítulo 18, dice en el versículo 2, alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, el cual cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Ahora, Abraham sabía ante quién estaban, él reconocía, aquellos no eran ángeles comunes y corrientes, ahí estaba Dios mismo, una teofonía muy clara, porque dice que los 3 llegaron, fueron atendidos por Abraham, pero 2 de ellos continuaron el viaje a Sodoma y Gomorra y uno se quedó. Miren ustedes en el versículo 22. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. O sea, uno se quedó. Y lo vemos porque dice en el versículo 33, y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Dios tenía que mostrarse a su pueblo, a su gente, a sus alineados en sus promesas. Dios tenía que cuidarlos en el camino, tenía que mantenerlos en el camino. Y aunque aquí aparentemente la línea estaba tambaleando, Dios le dice a Abraham, yo te voy a dar un hijo. Ya Abraham estaba llegando casi a los 100 años. Abraham hasta cierto punto tenía razón de dudar, pero no dudó. Por eso se le llama el padre de las naciones. No dudó porque Dios le había prometido eso y él iba a ser padre de multitudes y lo fue. Bueno, hay varias cositas que quisiera apelar con ustedes esta mañana. En primer lugar,
el reconocimiento de Abraham hacia la justicia y el juicio de Dios. Fíjense ustedes, cuando está orando Abraham, está hablando en oración con Dios, intercediendo por Sodoma y Gomorra, dos ciudades que estaban perdidas, dos ciudades cuya maldad había llegado hasta la misma presencia de Dios, y Dios ahora nuevamente, como lo hizo antes del diluvio, ahora con una ciudad nada más, pero quiere mostrar Dios que una ciudad que se rebela tiene que ser castigada. Dios, pues, no es que iba a cambiar su voluntad. Dios es inmutable, recuerden, Dios no cambia. Dios usa aquí su omnisciencia. Dios sabe lo que va a pasar y deja que Abraham vaya aprendiendo en el camino. Dios no tenía que aprender de la justicia y del juicio de él mismo. Más bien Abraham tenía que reconocerlo y tenía que aceptarlo, y lo hace a través de su oración. Dice que el versículo 20, Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y se fueron hacia Sodoma, pero uno se quedó con Abraham. Y empieza ahora Abraham su oración intercesoria. Empieza Abraham una cuenta regresiva. Y empieza orando diciendo: Señor, nuevamente apelando, como dije, a la justicia y al juicio. Miren en el versículo 25. Lejos de ti el hacer tal, hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Claro que es, claro que puede hacerlo. Y le muestra a Abraham cómo trabaja. Y Abraham empieza con un número. Dice: Señor, si hubiesen 50 justos, aún así destruirías tú a Sodoma y Gomorra. El Señor, en su amor, porque miren, la palabra amor se repite varias veces. En el versículo 26, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Luego baja al versículo 31. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. En el versículo 32, no la destruiré por amor a los 10. O sea, aquí estaba intercalándose justicia, juicio y amor. Y Abraham aprendiendo una gran lección. Y empieza pues su oración intercesora, una oración que va en una cuenta regresiva. El Señor dice: si hay 50, ¿la destruirás? Tú que eres justo, tú que eres todo justicia, ¿destruirás al impío con el justo? Ahora, no es que la oración de Abraham esté cambiando la voluntad de Dios. Dios no cambia. Ese es uno de sus atributos. El atributo de la inmutabilidad. O sea, es inmutable. Él no cambia, no puede cambiar. No es que la oración estaba cambiando la voluntad. No, es que la oración estaba enseñándole a Abraham que la voluntad de Dios se cumple, pero tiene también que ejercerse la justicia y el juicio. Bueno, llega y dice: bueno, por amor a ellos. Y empieza Abraham con 50 en el versículo 26. Si hubiese 50 justos, la destruirás. Y sigue en el 28, 45, en el 29, 40, en el 30, 30, en el 31, 20 y en el 32, 10. Ahora mire usted qué triste. No había en Sodoma y Gomorra ni 10 justos. Estaba Lot, su esposa, estaban sus 2 hijas, sus esposos, pero ya se habían acomodado a una sociedad que no era agradable ante los ojos de Dios, pero una sociedad que quizá traía satisfacción a Lot, se sentía a gusto.
no importándole la condición espiritual de la gente. La prueba es que en todo el tiempo que él vivió ahí en Sodoma y Gomorra, cuánta gente ganó para el Señor, cuánta gente se convirtió, digamos, y se volvía ahora a la línea de bendición de Dios a través de Abraham. Ninguna, ni los yernos siquiera. Dice que los yernos no querían salir, los yernos no le creyeron, los yernos no estaban dispuestos a obedecer el mandato de Dios, ni la voluntad de Dios. Entonces, no había ni 10. ¿Qué testimonio había dado Lot al pueblo? Seguramente ocupó hasta algún puesto principal, porque dice que Lot se sentaba a la puerta. Y recuerden ustedes que en aquel tiempo los que se sentaban a la puerta muchas veces era para hacer los negocios, para hacer cambios, para hacer tratos, y ahí estaban los hombres líderes como jueces y como consejeros. Posiblemente Lot fue uno de ellos. Lo triste es que ni su conducta, ni su manera de ser, ni su manera de pensar hizo que cambiara a aquella gente. Al contrario, prefirieron mejor quedarse en Sodoma y Gomorra y ser destruidos que salir. Los yernos, pues, no fueron ganados por Lot. Aún las hijas no tuvieron temor de Dios, porque cuando Lot se emborracha o lo emborrachan, ellas mismas cometen un pecado más. Una se acuesta con Lot, luego la otra, y de ahí nacen los dos enemigos del pueblo, los amonitas y los moabitas. Sin embargo, en medio de todo eso, Dios quiere mostrarles que por amor Él podía no cambiar su voluntad. En la omnisciencia de Dios Él sabía. Él tenía contados aquellos que realmente estaban en el camino de la justicia. Pero Abraham no lo sabía. Abraham tuvo que aprenderlo. Entonces, qué interesante que por amor el Señor estaba dispuesto a hacer y cambiar a aquella gente, salvarla, hacerla nueva, pero esa gente no quiso. En el capítulo que sigue vamos a ver nosotros de veras la conducta de los ángeles, la conducta de los hombres de aquel pueblo. Y qué triste que no pudieron disfrutar de la bendición de Dios, no pudieron disfrutar de estar en la línea de la promesa de Dios a través de Abraham, porque prefirieron estar con los de Sodoma y con los de Gomorra. Bueno, hay varias cosas pues que podemos aprender aquí de esta porción. Dios estaba atento a la necesidad de Sodoma y de Gomorra, y estaba tan airado, tan enojado con ellos, que estaba dispuesto a destruirlos. Ahora dirán ustedes, pero Dios había prometido ya no destruir. No, Él dijo que no destruiría por agua, que no destruiría, y puso el arco iris como señal. Pero aquí no está destruyendo la tierra, está destruyendo 2 ciudades, Sodoma y Gomorra. Está mostrándole al mismo Abraham que la justicia y el juicio de Dios tienen que llevarse a cabo, aunque la gente se comporte como quiera. El juicio y la justicia no cambian, y esa se manifiesta por el amor que Él tiene a aquellos que están atentos a sus mandatos. Bueno, Dios pues le enseña a Abraham una gran lección. Y Abraham había disfrutado todo este tiempo. Mientras los 2 ángeles se habían ido, él se quedó, dice, con el principal, que era, yo creo ahora sí, una teofonía. Es decir, Dios mismo presente al lado de Abraham. Y cuando ya terminó la enseñanza, cuando ya terminó lo que Abraham tenía que aprender, dice en el versículo 33, y Jehová se fue. O sea que ahí había estado delante del Señor Abraham.
Había estado quizás sin reconocerlo, sin saber quién era. Pero Abraham estaba firme también en su conocimiento de Dios. Estaba firme en las promesas de Dios. Estaba firme en lo que tenía que aprender. Hermano, en la vida práctica, Dios nos envía muchas veces experiencias más difíciles que otras y no las entendemos. No sabemos por qué esto está sucediendo. Pero acordémonos, hay ciertos atributos de Dios que no se pueden cambiar. Son únicos, son de Él. Él es justo. Él desarrolla la justicia y el juicio también. No es todo por amor. Dios tiene que obrar también con justicia y juicio porque Él tiene que mantener su persona alrededor de los atributos que lo distinguen y lo hacen diferente a los demás. Dios empieza aquí una experiencia con Abraham y con Sara, porque años, o más bien un año después, 9 meses después, Sara, que había recibido la noticia, que se había reído, ahora ve que es cierto, una mujer de su edad teniendo a un bebé y teniéndolo en sus brazos, tal como Dios lo había prometido. Se dice que el premio Guinness lo lleva una mujer de California, tiene el récord mundial, Ruth Kistler. Concibió a los 57 años, pero Sara concibió a los 90, de modo que ella se hubiera llevado el récord Guinness, ¿no? Sin embargo, Dios, que no estaba en competencias ni en concursos, Dios recalca otra vez, ¿hay algo difícil para Dios? No, no lo hay. ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? No. Naturalmente que vaya de acuerdo a todos los atributos que le rodean. En esta mañana, quizá usted está pasando por una situación difícil. No haya la puerta, como decimos, no haya por la salida. Yo le recuerdo, Dios está al control y Dios sabe lo que usted está pasando. Dios reconoce su pena, su dolor, y Él está dispuesto a ayudarlo. Pero necesita que así como Él ejerce justicia, juicio y amor, usted ejerza también confianza, espera, entrega y dejar que Dios obre como Él quiere. No apresure a Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. A veces no los entendemos y creemos que ya nos ha olvidado, ya nos ha hecho a un lado, nos ha marginado, pero no. Dios sabe cuándo es el mejor momento. Y lo hemos ya experimentado. Usted posiblemente ya lo experimentó en esta pandemia. Como usted quería una respuesta de un modo y Dios respondió de otro. Pero en medio de ese dolor y tristeza hubo una lección espiritual tremenda para usted, para la familia, para aquellos que le rodeaban. Esa experiencia de Lot y su familia fue inolvidable, estoy seguro, para él, e inolvidable aún para sus hijas que cometieron ese pecado tan tremendo. Pero Dios sigue en el trono, Dios sigue al control, Dios sabe lo que hace y Dios sabe cuándo lo hace y cómo lo hace. ¿Qué nos toca? Esperar que su voluntad sea hecha en nuestra vida y nuestras oraciones, que vayan siempre conforme a la voluntad de Él. No podemos cambiar la voluntad de Dios. Más bien Él nos va a enseñar cuál es el mejor tiempo y cuál es la mejor forma. Lot tuvo que aprender eso. Y Abraham por ende, y Sara también. Así que, ¿hay algo imposible para Dios? No hay. Dios puede hacerlo. No sé cuál sea su petición, cuál sea su necesidad, pero ese Dios poderoso, apele usted a su justicia, a su juicio y a su amor, y Él va a contestar. Bien, pues le queremos agradecer a cada uno de ustedes que nos
está escuchando cada viernes y más que todo, pues aún toma tiempo para mandarnos algún mensajito. Aquí está Paquito de G. Buenos días, pastor. Buenos días, familia, dice. Pati Bo, muy buenos días, querido pastor. Marco Antonio Vázquez, buen y bendecido día, pastor. Que el Señor con usted para seguir dando sabiduría. Saludos. Gerardo Arellano. Saludos, pastor. Me interesan los folletos de Qatar. Bueno, aprovecho. Ocúpate en la lectura hoy. Esta organización ha impreso, ha preparado miles de folletos que puede usted adquirir y repartir gratuitamente. Nosotros los vamos a ofrecer el día domingo aquí en la iglesia y se puede obtenerlos aquí. Pero si no, pues escríbanos y podemos informarle y podemos ayudarle cómo hacerlo. Leo Patiño, buen día, pastor René. Sara González, Seba Salazar, Silvia Álvarez, Trisha Albavera, buenos días, pastor. Buenos días, Trisha. Sandy Mota, Valeria Lemón, mire, Valeria también está aquí, a unas puertas de nosotros, pero nos está escuchando. Gracias, Vale, Dios te bendiga. Wendy, Sara Pérez, María Hilda Maldonado, Ángel Pérez, Eda Merlo, Hilda Bandera, María Luisa, mire qué bonito grupo de hermanos que se han conectado el día de hoy. Nani del Toro, abrazo, mi amado pastor. Qué gusto, Nani, saber que estuviste con nosotros. Que Dios te siga usando y bendiciendo. Y así a cada uno de ustedes. Gracias por escribirnos, gracias por orar por nosotros y gracias por conectarse para que estemos cada viernes a las 9 de la mañana en esta cita. Recuerde, el día domingo tenemos 3 cultos, 9, 11 y 1. Transmitimos el de las 11, pero venga, asista al templo del Señor. Gócese con aquellos que vienen, como decía David. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo sé que requiere un poquito de más trabajo. Hay que bañarse más temprano, hay que sacar el carro, hay que vestir a los niños, hay que desayunar. Pero mire, Dios va a premiar su esfuerzo. Y más, su alma va a ser edificada y bendecida al estar en la casa de Dios. Dios pues le bendiga este fin de semana, le bendiga esta semana hasta el otro viernes, pero cada día usted puede escucharnos a las 9 de la mañana. Que Dios le bendiga y gracias de nuevo. Un abrazo a cada uno de ustedes y recuerden, estamos en el mismo equipo. Dios les bendiga.